Damián Duarte del Sonora Power en YouTube. Y bueno, primero que nada, señor presidente, vengo a nombre de los ciudadanos de Cananea, donde estuvo usted el domingo pasado, que le hacen llegar a través de mí pues un agradecimiento muy profundo realmente por la respuesta integral que se está dando pues a la problemática del mineral. Añejos problemas, unos sobrepuestos sobre los otros. La verdad es que bueno, finalmente la presencia de usted y los funcionarios del gabinete el domingo ahí y los acuerdos que se anunciaron pues le da una luz de esperanza a la gente de Cananea. Sobre el tema de Cananea, señor presidente, le quiero comentar un detalle que además corre hacia todos los demás lugares donde se desarrolla la actividad minera. En este momento, la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, que es propiedad, como usted sabe, de Grupo México, está en el proceso de revisión de su contrato colectivo de trabajo, un asunto muy importante. Hay 2.200 trabajadores mineros en activo, esa es la problemática actual, la laboral. Y bueno, ellos han estado en una mesa de negociación discutiendo con Grupo México un tema que es muy delicado. Usted sabe que hubo recientemente una serie de reformas, en particular la Ley del Trabajo y otras, con el objetivo de regular el outsourcing. Sin embargo, dentro de las letras chiquitas de estas reformas entró una cláusula que tiene que ver con el reparto de utilidades. Mire, el asunto es que quizás la gran mayor parte de los trabajadores del país no tienen estos niveles en términos de lo que es el reparto de utilidades. Sin embargo, los trabajadores mineros sí. En mayo pasado, los trabajadores de Cananea recibieron en promedio 400,000 pesos de utilidades. Ellos tienen un sueldo promedio de 17,000 pesos mensuales, es decir, las utilidades que recibieron equivalen a el equivalente a 2 años de sueldo. Es un tema muy importante para ellos. La expectativa que se tiene por los precios de los metales es que las utilidades de cara al reparto de mayo del 2022, es decir, las referentes a este año, pudieran escalar hasta los 600,000 pesos. Esto si se considerara pues la cláusula que dice en la Constitución que tienen derecho al 10% de las utilidades de la empresa. El detalle es que hay una serie de modificaciones que hacen que esta cláusula esté de alguna manera en el aire. Y es precisamente el tema de controversia entre la parte patronal y la parte obrera. La pregunta y la petición, señor presidente, es si es posible que su gobierno de alguna manera pueda garantizarles a los trabajadores que puedan acceder precisamente a este 10% en el reparto. Usted refirió el tema, de hecho, en su mensaje al final ahí en Cananea, y habló de que se iba a buscar hacer lo posible para impedir que ocurriera esto que es considerado una injusticia por los trabajadores, señor presidente. Esa es la pregunta en particular. Sí, lo tengo muy claro porque cuando estuvimos en el diálogo para la reforma de no permitir la subcontratación como se daba y fijar lo del reparto de utilidades, se acordó de que aumentaba el reparto de utilidades, o sea, para todos en general, y que en el caso de los trabajadores mineros que recibían o que reciben más de reparto de utilidad, como lo estás explicando, nunca sería menor el reparto a lo recibido o a lo que les correspondiera. Eso está establecido en el acuerdo. Entonces, yo le pedí, porque hay varias interpretaciones, ¿no? Yo le pedí a la Secretaría del Trabajo que se interpretara bien, que es no pueden recibir menos los trabajadores mineros de reparto, ¿sí? Porque se estableció de que nunca van a recibir menos. Pueden decir que proporcionalmente, ¿sí?, es menos, pero que cuantitativamente es lo mismo. No, no pueden recibir menos proporcionalmente. Es decir, si es más la utilidad, pues tienen que recibir más. Por eso es reparto de utilidades, ¿sí? Entonces, es un asunto que se tiene que aclarar
yo creo que la empresa va a entender de lo que se trata. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que hay auge en la producción minera, sobre todo por aumento de precios, entonces hay más utilidades y les corresponde más a los trabajadores, así de sencillo. Van a recibir más los empresarios, qué bueno, pero ¿por qué no van a recibir también más los trabajadores? Eso es todo. Sí. Pero es un asunto de interpretación. Ya le pedí a Luisa María, alcalde, que tratara este asunto. Estuvimos aquí en una mesa de juntas y salió ese tema, antes de presentar la iniciativa. Y se acordó eso. Es decir, en el caso de los trabajadores mineros, que es un asunto de excepción, porque ellos reciben más reparto que la mayoría de los trabajadores de México, nunca su utilidad va a ser menor a la que se haya recibido con anterioridad. Hay una interpretación ahí que habla del promedio de los 3 años anteriores. La preocupación real es que quizás los 3 años anteriores, por ejemplo el año de la pandemia o el año anterior donde estuvieron deprimidos los precios de los metales, no reflejen la realidad de lo que ocurre este año. Y es ahí donde está el debate, porque puede parecer, bueno, si yo hablo de 200,000 pesos que me quitan de mis utilidades, pues yo creo que es mucho dinero, ¿verdad? Pero si hacemos la sumatoria de los 2,200 trabajadores de Cananea y lo multiplicamos por 200,000, estamos hablando de 440 millones de pesos que se quedaría la empresa como utilidades y que no le repartiría a los trabajadores. Esto es lo que los trabajadores consideran que es injusto. Sí. Y en ese término es donde están pidiendo pues la mediación de su gobierno para que dentro del contrato colectivo de trabajo quede. Y el detalle es el siguiente, señor presidente. La administración está por irse de vacaciones, entiendo, la administración pública ahora en el mes de julio. Este proceso de negociación del contrato colectivo tiene un plazo perentorio, que es el 5 de agosto próximo. Es decir, usted acaba de ir a Cananea, acaba de establecer condiciones para que se resuelva la problemática histórica. Obviamente en Sonora no quisiéramos ver una situación en donde la inestabilidad laboral de vuelta se asome, ¿verdad? No va a haber problema, no, se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que Luisa María ya va a tener una respuesta y a lo mejor mañana ya informamos sobre esto. Le pedimos que venga, aunque no estés tú, pero que ella dé un informe, si te parece. Vamos a estar muy atentos. Señor presidente,